quisiera que me acompañen a una oración, hermano, antes de entrar al tema y con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a ir midiendo el tiempo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor amado, por la misericordia tuya, Señor, de habernos traído, Señor, a este lugar. Primeramente, de darnos la vida, Señor, en este día. La gracia tuya, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor amado, que envíes de tu unción de enseñanza en esta mañana, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente ante tu semilla, tu palabra, Señor, que pueda llevar mucho fruto, que podamos caminar, Señor, en pos de tu verdad. En el nombre de Jesús, como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra solamente a ti en esta mañana, Señor. Amén y amén. Pues bien, miren, entonces le puse los campamentos santos número 2. No sé a cuántos vamos a llegar, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, pero tal vez el Señor nos pone algo más en el discipulado, el de los días jueves. Entonces le explicaba, el Señor hace salir de Egipto a su pueblo en 42 campamentos. Hay 42, paradas, por así decirlo, ¿va? En donde acampaba el pueblo, y eso son una enseñanza para nosotros de qué pasó ahí en cada campamento y qué es lo que Dios nos quiere decir en cada uno de esos campamentos para aplicarlos a nuestra vida, ¿sí? Entonces, el discipulado anterior, en el día jueves, enseñamos, hermanos, los primeros 2 campamentos. El primero era Ramsés y el otro era Sucot. Y explicábamos que el significado de Ramsés es entonces opresión, sufrimiento. Nosotros estábamos en sufrimiento en Egipto, no sé si usted, hermano, yo sí. Estaba en sufrimiento en Egipto, en el pueblo enemigo, en el mundo, ¿sí? Pero entonces el Señor nos hizo sacar de ese campamento llamado Ramsés, del sufrimiento, de la angustia, y nos trasladó a otro campamento que se llamaba Sucot. Sucot lo que significa es enramada, tabernáculo. Nos hizo estar entonces en un tabernáculo. Ya no somos sepulcros, como le dijo el Señor a aquellos personajes, ¿se recuerda? Sepulcros abiertos, les dijo. ¿Por qué les dijo sepulcros? Porque adentro había un muerto, ¿verdad? Entonces nosotros sin Cristo, toda la gente que no conoce al Señor, sin Cristo son sepulcros, porque tienen un muerto adentro, ¿sí? Y la muerte nosotros la entendemos como que no es que no exista. Sí tenemos espíritu, o más bien cuando estábamos en Cristo, pero la muerte es la separación del Señor, ¿verdad? Entonces por eso era un sepulcro. Pero entonces eso lo vimos en el discipulado el día jueves, me recuerdo la semana pasada, en donde hablamos de los tabernáculos. De hecho, hablábamos también que es muy probable, sin que nosotros fechemos, porque no sabemos, ¿verdad? Pero sin que nosotros fechemos, creemos nosotros que es muy probable que el Señor venga a una fiesta de los tabernáculos. Y más o menos en esa fiesta de los tabernáculos, más o menos, mire, pues hasta mes no le voy a decir fecha a usted porque no la sé, pero la fiesta de los tabernáculos era más o menos en septiembre y octubre. También es muy importante señalar que más o menos en esa fecha fue que nació el Señor, en una fiesta de los tabernáculos. Bueno, pero entonces el punto es de Sucot, pero eso ya lo vimos. Ahorita vamos a ver los otros 2 campamentos que siguen, son 42. También los hizo pasar el Señor por desiertos. Habían 7 desiertos, hasta entrar a Canaán. Eso es otro estudio. ¿Qué había en Canaán? ¿Contra qué se enfrentaron? Se recuerda que habían gigantes, ¿verdad? Dice que le parecían langostas. Mira, hermano, interesante porque creo yo, hermano, que sí, definitivamente los miraban como que eran langostas. O sea, ¿has visto una langosta, un grillo, ¿verdad? Que le decimos comúnmente. Literalmente creo yo que sí tenían ese tamaño. Dicen que eran como hombres montaña. Una altura, hay quienes dicen que medían más de 100 metros. Y de hecho, hay algunas fotos, unos dicen que son falsas, otros que no, pero han habido algunas fotos de gente que en arqueología ha encontrado un esqueleto que medía casi esa altura, imagínense. Bueno, no ese es el tema, ¿verdad? Pero entonces, veamos los otros 2 campamentos. ¿Qué nos quiere decir el Señor en los otros 2 campamentos? Y aquí le puse los 42 campamentos.
Ahí vamos a ver cómo le hacemos llegar la presentación para que usted no lo tenga que anotar así rápidamente, ¿verdad? Pero aquí hay 10 campamentos, serían 10, 20, 30, 40, y estos dos que están aquí abajo, mire, Abarim y Moab, son los otros dos. Entonces hay 42. Entonces ya vimos Ramsés, Sucot. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor Etam y Pihairot. ¿Le parece? Bueno, entonces veamos aquí con Números 33:6. A ver, me acompaña usted ahí. Partieron de Sucot y acamparon en Etam. Ese es el otro campamento, que está en el extremo del desierto. Ahora, ¿qué quiere decir Etam? Etam, según la Strong Concord, el diccionario, el número 857, viene de un original que es Atá. Etam, de un original que es Atá. Y lo que significa, a ver, perdón, me fui por otro lado aquí. Ahí vamos bien, Etam, Atá, llegar a ser, eso es lo que significa, llegar a ser o algo por venir. Ahí va a ver usted por dónde lo voy a llevar. Llegar a ser o algo por venir. Es más o menos el significado de esta raíz de Etam, es más o menos como volverse. ¿Se recuerda usted el año pasado qué año profético fue del Ministerio de Benecer? ¡Shum! El año del retorno, dice, ¿verdad? Entonces, en ese año había que volver, ¿sí? El Señor hace volver nuestro corazón. Acuérdense, hermano, que las proclamas no se terminan y se olvidan. Las proclamas se van sumando. Este año es el año del deleite y el año pasado fue el año del retorno, pero todos se van sumando. Sigue siendo el año del retorno. Sigue siendo el año de volverse, ¿sí? Entonces, aquí le está diciendo el Señor, por medio de esta raíz hebrea, que nos volvamos a Él. Ahora, cuando vemos Jeremías capítulo 3, versículo 21, dice, se oye una voz sobre las alturas desoladas, el llanto de las súplicas de los hijos de Israel, porque han pervertido su camino, han olvidado al Señor su Dios. Ahora, qué interesante, hermano, que los hijos de Israel dice, hemos pervertido nuestro camino, debemos de regresar. Esa es una bendición, hermano, porque mucha gente no regresa. Mucha gente contamina su tabernáculo, entra en un caminar de pecado y no tienen la oportunidad, lamentablemente, de regresar. Entonces, es una bendición regresar. Ahí le voy a poner textos al respecto. Pero entonces, dice, porque han pervertido su camino y han olvidado, pero están regresando al Señor. Ellos reconocen que han pervertido su camino. Y entonces, en el 3:22, dice, perdón, hermano, me estoy acomodando aquí a esta computadora. Ok, ese es el que le quería leer, 22. Volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Entonces, hermano, no me va a decir usted a ver, ¿qué es infidelidad? Infidelidad es algo, es como cuando le quedamos mal a alguien, ¿no? Habíamos hecho un compromiso con alguien, digamos, hay grados de infidelidad, ¿verdad? Hay grados de infidelidad como hay grados de pecado. Pero entonces no podemos decir nosotros que en ningún momento le hemos sido infieles al Señor. En menor o mayor grado, solo con el hecho de desagradarle, solo con el hecho de no amar muchas veces, lamentablemente, ¿verdad?, las cosas que Él ama y aborrecer las cosas que Él aborrece, en eso ya somos un poco infieles, ¿sí? Y entonces, por eso le digo, aquí nos metemos todos en el tamal, ¿verdad? No es personal la cosa, ¿verdad? Estamos todos metidos. Y entonces dice, yo sanaré, es que eso es lo que a mí me da gozo, sanaré vuestra infidelidad. Y entonces dicen ellos, aquí estamos, venimos a ti. Esa palabra, por eso es que se la subrayé, cuando dice, aquí estamos, es Etam. Aquí estamos, venimos a ti. Si usted revisa el número hebreo del diccionario, dice Etam, es la misma palabra. Entonces, al regresar, al venir hacia el Señor, estamos en el campamento de Etam. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor. Déjeme ir desarrollando el tema.
Eso es lo que el Señor quiere, que en este campamento de Etam nos volvamos hacia Él, hacia su presencia. ¿Por qué? Porque lo reconocemos como Señor de nuestra vida. Ahí hay que hablar muchas cosas, pero regresa el que reconoce señoría. No como dijo aquel personaje, que ustedes saben quién le estoy hablando, ¿verdad? Cuando dijo maestro, seré yo maestro, le dijo, ¿verdad? Aunque sea porque copiarle a los demás hubiera dicho, seré yo señor, ¿verdad? Sino que todos le dijeron, seré yo señor. Y él dice, seré yo maestro. Era de darle un sucosco, pero bueno. Entonces, nosotros los que reconocemos que tenemos un Señor de nuestro corazón, vamos a regresar hacia Él. Y luego dice en Jeremías 3:22, mire, esta versión lo dice diferente. Esta es la versión Corona de Jerusalén. CJ es Corona de Jerusalén. Por eso es que aquí al final usted ve que no le ponen la O, ¿verdad? Porque es una versión algo israelita. Pero dice, esto nos sirve solo para ir a ver diferentes versiones. Oye, solamente para eso, para estudio. Volved, hijos apóstatas, y remediaré vuestras apostasías. Aquí nos tienes de vuelta, Etam. Aquí nos tienes de vuelta, campamento Etam. Porque tú, Adonai, eres nuestro Dios. Ahora, cuando yo veo este versículo, hermano, lo que me llama la atención es la palabra apostasía. Porque entonces, al revisar la doctrina que nosotros, gracias a Dios, por pura misericordia, participamos de esta doctrina linda que nosotros tenemos, hermano, vemos que la apostasía es un paso final en donde llega alguien. No empieza siendo apóstata. Ese es un caminar que hace a alguien hasta llegar a ser apóstata. Entonces tenemos que revisar en la palabra cuando nos hablan de apostasía. Pero le quiero decir que según este versículo de 2 Tesalonicenses 2:3, dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Quiere decir, hermano, que hoy hay un movimiento en medio del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, que es bastante grande, gracias a Dios. Hay un movimiento de apostasía enviado por el enemigo. Dice, venga un movimiento de apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Ahora yo le pregunto, ¿ya fue revelado el hombre de pecado? Todavía no, ¿verdad? Ni queremos, hermano. Hay quienes ahí se ponen a escudriñar, ver hasta qué color de ojos va a tener el anticristo, ¿verdad? Pero tal vez para estudio servirá, pero yo sí no lo quisiera ver. Pero dice ahí entonces que va a ser revelado el hombre de pecado, todavía no pasa eso. Lo que sí pasa es que hay un movimiento, hay en el medio del cuerpo de Cristo, hay un mover espiritual por espíritus inmundos, motivado por espíritus inmundos, que la gente apostate de la fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ese ambiente, ese mover, ¿cómo le dijera? Esa presión de parte de esos espíritus inmundos, hermano, lo que quiere es que la gente apostate de su fe. Y hoy, hermano, hay mucha gente que eso es lo que pasa. Ya no se congrega, ya no escudriña la palabra, ya no lee la Biblia. Es más, lamentablemente en la cultura donde estamos, en este lugar, pues en muchos países, pero no sé por qué más, la cultura, hermano, es una cultura que no cree en Dios. ¿Sí? Entonces, démonos nosotros por dichosos, ¿verdad? De que estamos participando de la palabra del Señor. Pero entonces, hay un mover de apostasía en medio del pueblo. Ahora, ¿qué es apostasía? Mire, del griego 6:46, usted lo encuentra por ahí cuando lo revise, significa deserción de la verdad. Deserción es alguien que deserta, así se dice, ¿verdad? Sí. Que se aleja. Cambio de partido, dice, imagínense. Ya no estoy en este partido, ahora estoy en este partido, en este bando, ¿verdad? Ya no estoy de la izquierda, ahora estoy de la derecha. Como diciendo, mire, yo hermano, lamentablemente a veces me recuerdo de hermanos míos que yo los amé mucho allá en Guate, allá, bueno, como fue hace muchos años, no me da pena decirlo, en la iglesia donde el Señor me tuvo allá en la central. Y hermano, me da mucha pena a veces que me recuerdo de gente que empezó bien, así como dice el libro de los Gálatas, empezaron bien,
lindos en el Señor, discipulando, metiéndose con Dios, pero de repente, por esto de cambiarse de bando, de repente, hermano, resultaron no hablando hebreo, pero sí hablando de judaizantes. Y que entonces Hashem Adonai, ya solo hablaban hebreo. Pero la doctrina de los judaizantes, hermano, es algo que está muy metido en las iglesias hoy por hoy. No sé si aquí, porque tengo poco tiempo de estar aquí en el estado, o en Estados Unidos, pero en Guatemala eso estaba muy metido. Gente, hermano, que entonces ya no creen que el Señor es Dios, porque usted sabe que los judaizantes no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Es uno más de los hijos de Dios. Entonces me recuerdo un caso específico de alguien, hermano, que estaba perseverando de una manera tremenda, y dije, ya lo van a enviar porque qué lindo está. Y de repente ya no lo vimos, hermano. Ya no lo vimos, desapareció. Y un día estoy yo haciendo una cola, decimos nosotros, ¿verdad? Una fila en un banco. Y entonces se me acerca alguien y yo lo vi ya un anciano. Tenía una barbona blanca y entonces yo le dije, pasa adelante, le dije así por acá. Y me dice, no, Ricardo, pasa vos primero, me dijo. Y yo dije, ¿y este quién es? Mano, tenía ya como 5 años no verlo. No lo conocí por ningún lado. Una barbona blanca que tenía, hermano. O sea, él estaba en el movimiento judaizante. Y me empezó a hablar cosas, le dije, ¿sabes qué? Mejor nos vemos otro día, ya hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Pero se pasó a otro bando, se pasó a otro partido, ¿verdad? Ahora, los que sentimos lo mismo, eso sí nos tenemos que unir, ¿verdad usted? Pero esto es como que alguien, en las redes se ve mucho eso, que se pelean con doctrinas, pero se pone uno de una religión y otra de otra religión. Nosotros no somos religiosos, gracias a Dios, ¿verdad? No estamos participando de eso. Pero hay gente, hermano, que se pone a pelear ahí, tratando de convencer uno a otro. Y el Señor no nos mandó a pelear de esa manera, ¿verdad? Sino que es la doctrina. Pero entonces, la deserción de la verdad, cambio de partido, abandono, rechazo de la fe, rebelión, divorcio, imagínense. El Señor le dio carta de divorcio a su amada, ¿sí? Carta de divorcio. Entonces, veamos que herejía, blasfemia y apostasía es el camino por el cual mucha gente va a caminar para poder llegar a ser apóstata. Nadie empieza siendo apóstata. Empieza, hermano, siendo hereje, diciendo herejías, luego blasfemando. Ahora, aquí le puse ahí el significado para que usted vea. Herejía es una falsa enseñanza. Se apartan de la verdad. Hoy, entonces, vimos que hay mucha gente, dice la Escritura, amontonando maestros, teniendo comezón de oír. Ya la buena doctrina, la sana doctrina, ya no la quieren. ¿Por qué? Porque choca. ¿Verdad? A la gente no le gusta que se le hable de algo, hermano, que el Señor quiere que se consagren, que se guarden del pecado. No. Ellos lo que quieren es oír como Jeroboam, ¿verdad? Oír lo que sus oídos quieren oír. Entonces se apartan de la verdad. Ahí ya están en la herejía. Ahí ya están empezando a ser herejes, ¿sí? Son sectas. Usted sabe, hermano, que a nosotros nos dicen así, ¿verdad? Reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero en aquel tiempo habían sectas de los fariseos, de los saduceos, incluso le decían secta a los mismos discípulos. Ustedes son de la secta de los del camino, los nazarenos. ¿Por qué? Porque los escandalizaba el escuchar la palabra, hermano, la palabra con poder que el Señor había predicado. Entonces, pero hoy, hermano, hay mucha gente que le llama bueno a lo malo y malo a lo que es bueno. Entonces, empiezan, hay tantos movimientos hoy sociales que hay, ¿verdad? Tratando de exaltar al ser humano, no a Dios. Entonces se apartan de la buena doctrina. Eso es empezar entonces a tener herejías. Pero luego la blasfemia ya es maldecir. Y por último la apostasía. Pero yo le ponía aquí, incluso esto, hermano, si usted lo ve, que son 3 secciones, podría bien decirse que es el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo. Porque empiezan con la herejía, siguen con la blasfemia y terminan con la apostasía. Y yo le puse aquí, no le puse el texto, pero usted lo sabe muy bien. Salmo capítulo 1, ¿se recuerda cómo dice? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué?
en consejo de impíos. Entonces, usted quiere conocer a alguien que empieza a ser hereje, mire a quién le pide consejo. Y nosotros mismos guardémonos a usted. ¿A quién le pedimos consejo cuando tenemos un problema? ¿Verdad? ¿A quién vamos? En el mejor de los casos, no estoy diciendo que esté correcto o no es correcto, ¿verdad? El Señor sabrá. En el mejor de los casos, tal vez alguien que tenga un título, ¿verdad usted? Pero si no, hermano, lo que tenemos que hacer es venir a ministrarnos y pedir una cita de administración y ahí abrir nuestro corazón, porque mire, el problema, hermano, en la administración, que si la gente no se confiesa delante de alguien que está cubierto, el problema es que su alma queda descubierta. O sea, cuando va la gente con alguien que no está bajo cobertura, llámese un psicólogo a usted. No, por favor, por eso le digo, no estoy diciendo que sea malo, porque ellos tienen por algo estudiaron. Hay situaciones muy específicas de la psiquis, del alma, de la mente, que sí requiere un profesional, ¿verdad? Y ahí pues definitivamente hay que enviarlos. Pero cuando son temas, diríamos, cosas de nuestro corazón, de nuestra alma, una tristeza, una angustia, algo, hermano, que tenemos que ir a ventilar, vayamos con alguien que esté cubierto, porque si no nuestra alma, hermano, va a tener problemas y se va a descubrir delante de alguien que no está autorizado. Entonces, ¿con quién vamos a pedir consejo? Esa es la primera situación. Ahí puede alguien empezar a ser hereje. ¿Con quién? Consejo de impíos, ¿sí? Luego entonces dice que no anduvo en camino de pecadores. Ahí ya le subió otro poquito el volumen, ¿no? ¿Usted? Ya está participando entonces, hermano, qué sé yo, en el trabajo, en el lugar donde estemos, ¿verdad? Eso, hermano, esto de camino de pecadores es bien difícil, fíjese. No sé si a usted le pasa, pero es bien difícil. ¿Por qué razón? Porque uno está envuelto. El Señor se recuerda que oró, ¿verdad? Y dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Quiere decir que nosotros, hermano, tenemos contacto día a día con gente que es inconversa. Y a veces, hermano, a veces, quizá por nuestra misma cultura latina, qué sé yo, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquitito decir, no, tranquilo, no, eso no lo recibo. A veces nos cuesta un poco. Y a veces, hermano, puede haber gente que se envuelva en ese camino de pecadores. Pero lo mejor es, por ejemplo, delante del chismoso, ¿qué dice la Biblia? Hay que poner rostro airado. Y eso a veces nosotros como cristianos nos cuesta un poquito, porque creemos que el cristiano siempre tiene que andar de buenas, ¿verdad? Sí, no, y siempre estamos de buenas, gracias a Dios, ¿verdad? Pero delante de un chismoso hay que poner el rostro airado, para no participar de esos chismes. Entonces, después del camino de pecadores, ya se sienta en la silla de los escarnecedores. Y entonces ya, ¿te acordás de aquel? Ni cristiano es ese. Fíjate que hizo tal cosa, tal otra, hermano. Y a veces con gente que no ni siquiera es cristiana. Yo me recuerdo, perdona que piense en mis recuerdos, ¿no? Pero me recuerdo un trabajo que tuve y hermano, me presenté yo con la persona y todo y le testifiqué que era cristiano y todo. Pues, ¿a dónde vas? Pues yo soy de Benecer, le dije. Y Consejo Enríquez, me dijo. Y empezó, hermano, dije, me di la vuelta y me fui. Y no, ya no hice por tener una amistad con él. Había que cortar de raíz, porque el tipo era totalmente contaminante, hermano, bien contaminante. Entonces, necesitamos entonces de tener ese valor, ¿verdad? Decir, no, momento, yo no me voy a sentar en sillas escarnecedores. Señor, guarda mi corazón. Y no quiero, ¿por qué? Porque en la silla de los escarnecedores ya puedo estar tocando la apostasía. Porque ahí lo vemos. Es un caminar degradante, ¿sí? Hasta llegar a la apostasía. Pero vamos avanzando porque el tiempo es bien tremendo. Hay entonces apostasía reversible. ¿Qué quiere decir? Que la apostasía, alguien que puede llegar a entregar la fe, pero la puede volver a tomar. Por eso le leí aquel pasaje que leímos, que es lo que significa tam, cuando dice, heme aquí, Señor. Sí, yo voy a sanar tus apostasías, les dice el Señor. ¿Qué está diciendo entonces? Yo sé que apostataste, pero sos reversible, todavía tenés solución.
¿sí? Y entonces la apostasía reversible, solo puse 2 ejemplos, Lucas 15, 17, hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo lo podemos ver diferentes figuras, ¿verdad? También es visto como alguien que no conoce al Señor y ahí lo conoció. Pero visto desde el punto de cristianos, el hijo pródigo pues tenía a su hermano también y eran hijos de un rey. O sea, son figura de hijos de Dios, ¿sí? Y entonces dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Ahora, ¿qué pasó con él? Que él, estando en la posilga, y lamentable para usted que hasta que nosotros ya no aguantamos, volvemos en sí. Y siempre así que en la casa del Padre hay de todo, hombre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y entonces regresa. Entonces es una apostasía reversible, regresa hacia la casa del Padre. El otro, así rápidamente, por cuestiones del tiempo, dice Mateo 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir. Imagínense, ¿quién es este? Pedro. El apóstol Pedrito, ¿verdad? Lo amamos mucho, el apóstol, nos vamos a encontrar allá, ¿verdad? Lo amamos mucho a Pedro, pero cuando le dijeron, ay, tú hablas igual, tú eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué dice usted si así le dicen? Ay, pues como que hablas puro cristiano, ¿eh? Sí, soy loco pandereta, digo usted, ¿verdad? Aleluya, pandereta. Hay que identificarse, ¿verdad usted? Pero entonces, Pedro tuvo, no sé si vergüenza o qué, bueno, él tenía miedo que lo mataran. Pero yo no sé en qué momento él empezó el grado de hereje, no lo dice la Biblia. Pero como entendemos ese caminar, ¿verdad usted? Pero fíjese que ya estaba maldiciendo. Y el maldecir ya era blasfemia. Y después de la blasfemia entonces venía la apostasía. Y usted sabe, lo negó 3 veces, el gallo canta y él se sintió Pedro, totalmente derrotado. ¿Por qué? Porque amaba al Señor. Entonces así nos sentimos nosotros cuando le fallamos al Señor. Así como que, al Señor te falla, Dios. ¿Será que nuevamente me puedes limpiar, me puedes aceptar? Bueno, sí, hijo, si yo te estoy diciendo que vengas aquí para curar tus apostasías, yo mismo te lo estoy diciendo, solo que tienes que venir. Amén. Entonces dice, ahora la apostasía irreversible, esa es un poquito más difícil de verla, pero le voy a poner aquí 3 ejemplos. Caín es uno de ellos. ¿Por qué? Porque Caín nació hijo, pero lo adoptó el enemigo. Eso es bien tremendo, porque nosotros no nacimos hijos. Nosotros en la casa del Padre no nacimos, o sea, Él nos adoptó. ¿Sí? Nosotros somos hijos adoptados, el que es puro hijo es nuestro Señor Jesús. Y nosotros nos metimos ahí. Pero Caín era un hijo de Adán y Eva. Y el enemigo lo adoptó para mal, ¿verdad? Y usted sabe, mató a su hermano, todo lo que hizo. Entonces, ese es un ejemplo de apostasía. Irreversible, ya no regresó. El otro es Saúl. Porque dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo dice que lo estorbaba, ¿verdad? Entonces, si pudiera decir alguien de los que nos esté viendo, no de los que estamos aquí, ¿no? Pero alguien que nos esté viendo puede decir, ay hermano, pero si a mí mi espíritu mundo a veces me abofetea, ¿verdad? O un espíritu mundo a veces me toca mi alma, no el espíritu, ojo con eso. Un cristiano puede ser estorbado en sus emociones, en su mente, pero no en su espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. No puede ser poseído, puede ser estorbado. Entonces, pero lamentablemente alguien que esté dando su carne constantemente al pecado, en algún momento un espíritu inmundo lo puede atacar. Eso sí es cierto. Por eso tenemos que guardar nuestra carne. Es como cuando usted hace carnita asada, ¿va? Saque la carnita, ¿qué es lo que viene primero? Bueno, aquí no es tanto, creo yo, pero la mosca ya anda viendo dónde está la carne, ¿verdad? Figura de los espíritus inmundos. Entonces Saúl y luego Judas, es otro irreversible, usted no regresó. Y yo le puse aquí los hijos de Elí. Si usted quiere, no, para mí sí, porque yo le pongo aquí este texto, 1 Samuel 1:3. Este hombre subía todos los años, está hablando del Cana, el esposo de aquellas 2 mujeres, Ana y Penina. Subía, dice, para adorar, ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Es que hacia eso voy. Sí, eran hijos del sacerdote, el sumo sacerdote. Y ellos mismos eran sacerdotes.
Ahora, ovni y Fines, cuando usted se va a investigar qué significa, ovni significa peleonero y Fines significa serpiente, boca serpiente, imagínense qué firmitas, ¿no? Entonces, si alguien está peleando constantemente, ya sabe, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Pero entonces eran sacerdotes del Señor. Y luego dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial, según esta versión del oso. ¿Cómo así? ¿Que eran sacerdotes o eran hijos de Belial? Pues ahí dice que terminaron hijos de Belial. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento del Señor. ¿Por qué tan importante es que conozcamos nosotros a nuestro Señor, hermano? Para que no nos desviemos. Jeremías 3:22, volveos, oh hijos reincidentes, dice esta versión. Estoy poniendo diferentes versiones, esta es la versión moderna. Hijos reincidentes, y yo sanaré vuestras reincidencias. Otra vez, entonces, Señor, ¿nos puede perdonar algo que nosotros hicimos hoy? Y probablemente, hermano, el día de mañana, Dios no lo quiera, hacemos algo que les agrada al Señor, estamos reincidiendo. Pero tengamos claro en nuestro corazón que en este campamento de Etam tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos puede sanar. Ahora, ojo con esto, ¿verdad? No es que nosotros vayamos a buscar el pecado, por favor, hay que hacer la salvedad, ¿verdad? Antes corríamos a donde está el pecado, hoy nosotros vamos hacia el otro lado totalmente, pero a veces el pecado puede alcanzar a alguien. ¿Por qué? Por muchas situaciones. Ahora, veamos aquí, Isaías 21:11. Profecía sobre Edom, alguien que llamándome desde Seir, dice. Centinela. Mire que le preguntan al centinela. ¿Quién era un centinela? Era alguien que estaba en una atalaya, ¿verdad? Cuidando, viendo ahí que venía. El único que tenía, mire, visión a largo. Nosotros somos centinelas. O tendríamos que ser centinelas, ¿no? Usted. Tenemos que tener una visión profética. Tenemos que ver más allá, no a corto plazo, a largo plazo. Ese es un centinela. Pero le preguntan al centinela, ¿qué hora es de la noche? Yo pensé que le iban a preguntar otra cosa a usted, que eso es la hora, le preguntaron. Y mira, saca tu reloj, ¿qué horas son? Y 2 veces le preguntan, ¿qué hora es de la noche? Y mire qué le contesta el centinela. El centinela responde, viene la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, preguntad. Y aquí está la palabra a través de Etam. Usted revise en su diccionario. Volved otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el campamento de Etam, el Señor nos hace volver, hermano, para que podamos entender esta pregunta que le hicieron al centinela. Y esta pregunta es una pregunta escatológica. Porque ¿qué es la noche? La noche, hermano, es la tribulación, la gran tribulación, es el día malo, ¿sí? Y luego el centinela no le responde con la noche, le dice, no, viene la mañana, pero también la noche. Quiere decir entonces, hermano, que el centinela tiene entonces la habilidad de poder discernir los tiempos. Y nosotros estamos en un movimiento, gracias a Dios, hermano, que el Señor por pura misericordia nos da doctrina escatológica, para poder discernir en qué tiempo estamos viviendo. Pero así como podemos discernir la mañana, vamos a poder discernir la noche, porque eso se dan en el mismo, espiritualmente hablando, se dan en el mismo tiempo. Nosotros podemos estar en la mañana y gente allá en el mundo puede estar en la noche. Pero cuidémonos nosotros que no la noche nos vaya a abarcar a nuestra vida. Eso es otra situación. Pero entonces, ¿cómo vamos a entender esos tiempos? Siendo entonces que nos tenemos que volver para poder preguntar, volver nuestro corazón y siendo centinelas. Porque mire, este texto dice, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, ¿sí? Porque los que duermen, de noche se duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Esta borrachera no necesariamente, aunque lo está hablando ahí literal, también hay borracheras espirituales. Gente que se emborracha en el mundo con las cosas que suceden y hermanos se desvían fácilmente, ¿verdad? Y lo que me interesa entonces es que son los que duermen en la noche. Nosotros, hermano, aunque ciertamente, literalmente dormimos en la noche, pero tenemos que estar en el día. Esa es la situación que tenemos que
el cambio de tiempos. Pero puesto que nosotros somos del día, ya vio, los borrachos espirituales están de noche, no están velando. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de la fe. Entonces, hermano, si alguien puede discernir quién está de día, no de noche, sino de día, es alguien que tiene la coraza de la fe. Es alguien que tiene amor. Es alguien que tiene el yelmo de la esperanza de la salvación. Alguien que tiene la armadura de Dios. No es alguien así que está a ver qué pasa, ¿va usted? Y nunca está metido en la doctrina, nunca está en la comunión con los santos. Hay muchas situaciones que hay que revisar porque necesitamos saber si tenemos la coraza de la fe. ¿Dónde está la coraza? En el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué en el pecho? Porque ahí está nuestro corazón, hermano. El corazón lo tenemos que guardar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Es la fe la que nos va a proteger. Y entonces, la diferencia, yo voy rápido, hermano, perdone, si quisiera ir avanzando. Y como aquí tenemos un poco el límite de tiempo, por eso es que lo estoy haciendo de esa manera. Pero sí necesitamos revisar entonces que cuando nos volvemos en el campamento de Tam, vamos a poder discernir los tiempos. Qué lindo es discernir los tiempos, hermano. Es muy lindo porque el enemigo en el libro de Daniel eso es lo que hizo. Dice que trata de cambiar los tiempos de la gente. Y entonces la gente no sabe si es el tiempo de su visitación. Eso es bien delicado, porque viene un tiempo de visitación sobre la vida de alguien y si no está viviendo el tiempo de Dios se le pasa. Son los momentos de Dios. Pero si alguien está de día, está velando, dice, no, esto es para mí. Entonces, amén, Señor, aquí estoy. Esto yo lo agarro para mí. Las bendiciones, ¿sí? Todas las promesas que Dios me da, yo las necesito, yo las quiero. ¿Por qué? Porque está velando, está de día, ¿sí? Y puede discernir los tiempos. Primera Crónicas 4:3 dice, estos fueron los hijos de Etam. Esta fue otra situación bien tremenda. Eso si usted quiere se lo dejo tarea. Ahorita lo voy a decir, pero usted revíselo despacio, porque esa es otra cosa. ¿Qué nos quiere decir el Señor entonces sobre los hijos de Etam? Dice que uno se llamaba Jezreel, el otro Isma y el otro Ibdas o Ibdas. Y el nombre de su hermana era Hazelel Poni. Hazelel Poni, no sé cómo le llamaban a ella, ¿verdad? Ya está la comida Jese, la hermana Jese, ¿va usted? No le decían la hermana Poni, no sé, pero Hazelel Poni, imagínense. Entonces cada uno de estos nombres nos dice algo. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en cada uno de estos nombres? Jezreel, según el Hebreo 22:32, quiere decir sembrar, plantar, fructificar, ser sembrado, concebir. En este campamento de Tam, entonces, hermanos, nos hacen producir, nos hacen fructificar. Solo eso es un tema, fructificar. Pero fíjese que entonces es plantar también. Y cuando me dicen plantar, yo me recuerdo lo que le dijeron al profeta Jeremías, ¿se recuerdan? Le dijeron, yo te he enviado, ¿para qué? Para 5 cosas. Para derribar, para destruir, ¿para qué dice la otra? Para plantar. Las últimas 2 son para plantar y edificar. Sí. Pero son 3 cosas de derribar, destruir, ¿sí? Desarraigar, esa es la otra. Son 3 cosas. Como que es más lo malo que tenemos nosotros que lo bueno, ¿a usted? Pero el Señor tiene que derribar muchas cosas en nosotros. Ídolos, cosas mentales. Desarraigar, hermano. ¿Qué se desarraiga? Las raíces, ¿no? Hay raíces de amargura, hay raíces de situaciones que nos tienen que sacar de nuestro corazón. Y después, entonces van a plantar. Sí. No se puede plantar si alguien tiene todo eso. Pues esa es la misión de Jeremías, ¿verdad? El movimiento profético de Jeremías es desarraigar eso. Algún día lo vamos a platicar. Pero entonces, el plantar, el fructificar es en alguien entonces que ya le arrancaron cosas. ¿Sí? Es importante, hermano, que cuando a alguien le arrancan algo, le quitan algo en su corazón, inmediatamente hay que plantar. No hay que dejarlo ahí vacío. ¿Por qué razón no hay que dejarlo vacío? Usted conoce Biblia. ¿Por qué? Porque viene otro, ¿verdad usted? Y agarra otros 7 peores. Y dice que encuentra la casa ordenada, barrida.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero entonces eso significa Jezreel, imagínense. Es uno de los hijos de Etán. El otro es Isma. Dice que significa yacer vacío o despojar. Yacer vacío o despojar. Yo lo quisiera poner en el sentido de despojar, como que, hermano, nosotros muchas veces lo que necesitamos para poder recibir de parte de Dios, hermano, es vaciarnos. Este vaso no está tan lleno, pero imagínense que estuviera hasta arriba. Si yo quiero volverlo a llenar, no se puede. Está lleno de agua, lo tengo que vaciar primero. Entonces así es Dios con nosotros. Primero nos tenemos que vaciar de lo que tengamos que impida el fluir de Dios. Tenemos que vaciarnos en el nombre de Jesús. Y eso es lo que significa isma, estar vacío. ¿Pero para qué? Para llenarnos otra vez. Yo no sé si usted el tanque de gasolina le tarda. ¿Cuánto le tarda? A mí me tarda a veces una semana. Gracias a Dios que no está tan caro aquí como en California. Ya ronda creo que los $8. Pero aquí, hermano, yo cuando venimos con mi familia nos venimos por tierra. Y cuando vimos, lo primero que vimos el precio de la gasolina. ¡Ah, qué bendición! Dios, $2.50. Dios, qué rico, ¿verdad? Ahorita ya vamos llegando a 4, pero bueno. Pero no nos tarda mucho el tanque de gasolina. Así somos nosotros. La presencia de Dios, hermano, nos llena. Y vamos, y primero Dios que nos estemos llenando constantemente, porque no nos va a llenar. No vamos a poder retener esa llenura por mucho tiempo, por muchas situaciones que nos pasan en la vida. Entonces tenemos que llenarnos constantemente, pero no nos vamos a llenar si antes no nos despojamos. Y Ibdas significa, perdone ahí, se me comí la N, es enmielado. No es enmielado, es enmielado, es alguien que está entre la miel. ¿Sí? Y ese es alguien, hermano, que tiene una dulzura. Y no solamente una dulzura, sino que alguien que está comiendo la miel de la revelación. ¿Se recuerda del hijo de Saúl que era Jonatán? Dice que no oyó la orden de su papá que nadie comiera nada, ¿verdad? Y ese ya no aguantaba el hambre y vio un panal ahí mal puesto. Y no, ahora es cuando, dijo, ¿verdad? Y se atiborró de miel y le brillaron los ojos, hermano. Entonces quiere decir que el comer la miel de la revelación nos va a dar una visión que es Superman ni que nada, hermano. Rayos X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la miel, en el panal de miel. Y significa también joroba de camello. Yo estaba revisando qué es la joroba de camello. Algunos que dicen que en la joroba se guarda el agua. Pero no, en la joroba es como tanque de energía. Es una batería extra para el camello. ¿Sí? Es entonces, hermano, las fuerzas, las nuevas fuerzas que Dios nos da para hacer la obra de Dios. Y Números 33:7. Entonces, solo le voy a dar una pincelada al otro porque por cuestión de tiempo. Partieron de Etam, se volvieron a Pihairot, frente a Baal Zephón, y acamparon delante de Mitol. Ahora, yo le quiero mencionar esto, hermano, porque dice entonces que se volvieron a Pihairot, pero vamos a ver si lo tengo aquí. Campamento de Pihairot, lo que significa es boca del desfiladero, mire. Eso es lo que significa. ¿Y eso qué dirá usted, verdad? ¿Qué? Boca del desfiladero. Bueno, leamos. Se denomina desfiladero o congosto a una abertura angosta y alargada formada por la erosión fluvial antigua reciente en terrenos gravemente calizos. Entonces, es una abertura angosta. Ese es el desfiladero. Y entonces, yo le puse aquí un su dibujito, mire, me costó hacerlo, pero ese es un desfiladero, es un camino angosto, ¿sí? Entonces, este campamento, lo que significa, hermano, es que el Señor nos lleva por un camino estrecho. ¿Por qué? Porque ancho es el camino de la perdición, pero para la salvación es angosto. Entonces dirá alguien, ay, qué sufrido. No, fíjese que no. Porque en ese caminito, mire, ¿cómo se imagina usted que va todo el pueblo? No van regados, van ordenados, porque tienen que ir pasando por donde los otros pasaron.
Y otra cosa que yo veo en este camino angosto es que tiene paredes de los lados. Y yo no sé si a usted le pasa, pero si usted va de noche a algún lugar, o cuando se despierta, ¿verdad? A mí me pasa, hermano. voy al baño y, hermano, yo estoy tocando algo porque la luz está apagada, ¿verdad? Nos da seguridad. Eso lo que significa son límites. Entonces, este campamento lo que nos da, hermano, es que vamos por la senda angosta para donde estamos, vamos para el Señor, pero vamos guardados, vamos con límites. Y los límites nos lo da la doctrina. Amén. Tenemos que revisar en dónde están los límites, porque mire, el que no tiene límites, ese sí es un inicuo. Y el inicuo es el que no tiene una ley, ¿sí? Eso es lo que es un inicuo. Pero es alguien que entonces que no tiene límites, mire, tiene, como decía alguien que pues ya no está, no le digo que está con el Señor, porque no sé, un predicador hace muchos años se murió que decía que se peca con el cuerpo, no con el alma, decía. Y era un evangelio de libertinaje, predicaba un evangelio de libertinaje. Yo sé que era un falso ministro, definitivamente. Creo que no sé qué estaba, pero que estaba aquí en Estados Unidos. Entonces, el evangelio de libertinaje es un evangelio que no es de la senda estrecha, no es de Harim, este campamento. Nosotros sí estamos en este campamento, tenemos que saber que tenemos límites. ¿Y cuáles son los límites? La palabra, la doctrina, ¿sí? La cultura del reino, esos son nuestros límites. Entonces tenemos que caminar en pos de esos límites. Luego, Números 33:8 dice, partieron de delante de Jairot y pasaron por en medio del mar al desierto. Yo le quiero llamar la atención aquí, porque entonces, ese fue el campamento antes que los metieran al Mar Rojo. ¿Sí? Ese fue el último campamento y después vieron cómo se partió el mar y pasaron en seco. Entonces, hermano, este campamento nos enseña a nosotros que vamos a tener experiencias con Dios. Experiencias nuevas. Mire, qué experiencia esa de haber visto el mar. Mire, no sé si a usted le gustaría, a mí no muchito, pero si Dios está conmigo, yo sé que sí, ¿verdad? Pero a ver cómo se parte el mar y no solo eso, pasar en medio, hermano, es un milagro, ¿verdad? Pero eso el Señor nos prepara nuestro corazón en este campamento, antes de ver. O sea, si no nos preparamos en este campamento, no vamos a estar listos para ver los milagros que vienen de parte de Dios. Porque sí hay milagros, hermano, definitivamente. Nosotros creemos que Dios es el mismo de héroe y siempre. Y Él sigue haciendo milagros. Y también significa boca humana, figurativamente habla, dice. Esto también significa Jairim, boca humana. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. ¿Se recuerda usted ese pasaje? Ya mandan a llamar a Moisés y le dicen, tú vas a ser mi boca. Y él empieza a temblar, le dice, Señor, pero yo nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados. Cuando usted revisa, hermano, el significado, en otras versiones, dice, Señor, pero yo soy tartamudo. Qué difícil, hermano. Yo no sé si usted ha tartamudeado alguna vez, yo sí he tartamudeado alguna vez. A veces los nervios, qué sé yo, situaciones así de mucha presión, ¿verdad? Pero él, lamentablemente, no era un tema además de eso, sí tenía un problema físico en su boca. Pero el Señor no le dijo, bueno, no te preocupes, Moy, no te preocupes, voy a llamar a otro y vos quédate ahí sentadito. No le dije. Yo ya te llamé, le dijo, ¿verdad? Vas a ir porque vas a ir. Si no querés hablar, está bien, pues te voy a poner a tu hermano. ¿Ya? Pero le dice el Señor, ¿verdad? No, yo fui el que hice la boca, pues. Entonces, hermano, si el Señor nos envía a hacer algo, Él es el que nos va a poner, nos va a dotar, nos va a instruir, nos va a dar todo, ¿verdad? Nosotros solo creámosle a Él. Y le dice entonces, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿A quién hace al hombre mudo, sordo? No soy yo el Señor. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que has de hablar. Pero bueno, veamos otro pasaje, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, estoy hablando de la boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca.
Entonces, hermano, mire, eso me lo digo a mí, ¿verdad? Yo agarro mis remas. Yo sé que usted también. Pero si no tenemos nada bueno que decir, calladitos tenemos buen pegue, dicen por ahí, ¿verdad? Porque fíjese que sí hay, yo he conocido gente en el tiempo que tengo, no cristianos, ¿verdad? Un trabajo que tuve otra vez, y conocí a alguien, hermano, que le encantaba hablar y hablar, como dicen por ahí, habla hasta por los codos, ¿verdad? Y el problema de hablar mucho es que descubre su corazón y cosas que no debe decir, ¿sí? Me recuerdo a alguien que dijo una vez también que lo mandaban, como dicen, al cuartito en el aeropuerto, ¿verdad? Porque le preguntaban una cosa y hablaba de todo. Dice, no, usted responda solo lo que le están preguntando, ¿verdad? Porque si no va a tener problemas. Pero entonces, hermano, ¿qué hay qué abundancia en nuestro corazón? Pero más todavía que eso, es estar alerta. Por eso oraba aquel personaje en uno de los salmos, ¿verdad? Señor, pon guarda en mi boca. Que cuando vaya a decir una palabra que no conviene, nosotros estemos alertas y decir, no, momento, a ver, esta palabra de aquí la agarro y la regreso, ¿verdad? Así como se regresan las lágrimas a veces, ¿verdad? A veces puede regresarse las palabras, pero hay veces que no se puede, hermano. A veces, por eso la gente que usa las redes, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando escribimos, ¿qué escribimos? Se va ese mensaje y ya. No sé si ya inventaron que se pueda cancelar aunque ya le haya llegado el destinatario. Pero el punto es entonces la abundancia en nuestro corazón. ¿Qué hablamos? Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir. Y luego dice Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Está hablando del etíope, ¿se recuerda? Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Qué tremendo, hermano. Me impresiona el Señor, ¿verdad? Es que la cosa del Señor, ¿verdad? Todo el sufrimiento que llevó, y él, hermano, como cordero mudo. ¿Qué nos quiere decir esto entonces, hermano? Que nosotros tenemos que tener cuidado también cuando haya sufrimiento, haya prueba en nuestro corazón. Tenemos que saber si viene de parte de Dios. Ahora, si es porque nosotros mismos nos metimos a esa situación, hay que evaluarlo, ¿verdad? Usted, y hay que pedir ayuda y salir. Pero si viene de parte de Dios, hermano, y el Señor está permitiendo una situación, hay gente, hermano, que lo anda contando por todos lados. No sabe morir, porque está muriendo, el cordero muere, ¿sí? No sabe morir, y como diría nuestro apóstol, ¿verdad? A veces, hermanos, son como aquel animalito, ¿verdad? Usted, que cómo le cuesta morir, cómo grita. Le decimos en Guatemala a los cochitos, le decimos en Guatemala, ¿verdad? Los cerditos que lleva, y hermano, es una gran bulla, ¿verdad? Porque está muriendo, ¿verdad? Pero nosotros no, los hijos de Dios, hermano, calladitos, ¿verdad? Está sufriendo, está bien ahí con nuestra amada o con su amado, ahí las hermanas, platicando, nos ministramos ahí mutuamente, ¿verdad? Y nada más. A veces, hermano, perdonen, a veces ni aún los hijos deben de enterar, para no cargarlos, ¿verdad? Tranquilos, el Señor va a obrar, va a operar un milagro. Y nosotros, en lo particular, yo lo he visto, yo sé que usted también. Entonces, tenemos que aprender en el tema esto de la boca. Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, mire, maldicencia, sino que solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia al que escucha. Que aprender, hermano, el momento adecuado. Y hay un pasaje, no sé si en Proverbios cuando dice, ¿verdad? Como manzana de plata en bandeja de oro, algo así dice, ¿no? Son las palabras dichas cuando conviene. Cuando conviene una palabra, qué rico, ¿verdad? Cuando a uno le dicen una palabra así en el momento indicado, lo levanta uno, lo fortalece, le da ánimo, ¿sí? Y Colosenses 3:8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Mire, pareciera ser que no le está hablando cristiano a usted. ¿Cómo así que un cristiano puede decir palabras soeces? Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, mala por cierto, ¿verdad? Pero
hermano, muy lamentable oír cristianos que todavía, ¿verdad? Mire, yo no sé, tal vez usted me ayuda con su razonamiento, pero tal vez si es alguien recién convertido, es un niñito espiritual, todavía hay que cambiarle pañales a usted. Todavía se le puede pasar, ¿verdad? Que dijera una palabra que no es, pero ya alguien que tenga ciertos años en la congregación, hermano, se enoja y se pone y dice 2, 3, ¿verdad? No, hay que tener dominio propio, ¿verdad? Pues sobre todo en la mente y en su corazón, ¿verdad? Y renovar eso. Pero entonces las palabras soeces, no sé, soez, ¿qué significará? Una palabra disonante quizá, ¿verdad? Una palabra fea. Bueno, ninguna de esas palabras tiene que salir de nuestra boca. Y Apocalipsis 3:16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Ahí está hablando de la boca de Dios. Entonces, este campamento también me sirve para evaluar si yo ando con tibiezas, ¿verdad? Si estoy definido, o frío o caliente. Fíjese que, hermano, qué tremendo, porque alguien que va a vomitar algo, o que va a sacar algo, perdón que lo diga, pero ese es el texto, ¿verdad? Es alguien que ya lo había metido a su organismo. Entonces el Señor nos come, y eso dice el Cantar de los Cantares. Venga mi amado a su huerto y ¿qué? Coma de su dulce fruto. Entonces el amado viene y quiere ver si hay fruto para comérselo. Es nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra vida, nuestra entrega. Y cuando nos come el Señor, si hay tibieza en nuestro corazón, nos va a sacar. Dios no lo quiera, ¿verdad? En nombre de Jesús, que todos seamos calientes en el Señor, ¿verdad? Que haya ese amor por el Señor, ¿verdad? Esa devoción, para que no nos saquen de la boca divina. Y luego dice Mateo 4:4, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando decimos toda palabra, hermano, es toda palabra. No estamos solamente hablando de la Escritura, porque usted sabe, hermano, que dice la Biblia que el Señor Jesús dijo muchas cosas, que si se escribieran los libros, ¿qué dice? No cabrían en el mundo. O sea que hay cosas que son palabra de Dios que no están en la Escritura. Pero eso, ¿quién lo va a revelar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces me encontré una versión que dice así, miren. Uy, me di muy duro. A ver. Si no, yo se lo leo porque ya no regresó. Ahí sí se ve, ¿verdad? A ver. Toda palabra, ok. Pero encontré esta versión, mire. La versión Nuevo Mundo dice, pero en respuesta él dijo, está escrito, no de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión. De toda expresión. Y eso me llamó la atención, hermano, porque uno cuando lee de toda palabra, pues uno se imagina la palabra de Dios, la Biblia, y sí, totalmente así. Pero el Señor, hermano, nos puede hablar de muchas maneras, y eso es lo que dice la Biblia. De muchas maneras y de muchas formas. Como alguien en una oportunidad dijo, aunque sean los anuncios, pues aunque sean los anuncios, el Señor habla. A veces, hermano, conocí una vez a alguien que dijo que el Señor le habló de parte de alguien que llegó a recoger la basura a su casa. Algo le dijo, una expresión, por eso me interesó la versión. Una expresión le dijo, y como que el Espíritu Santo se la clavó el corazón. Porque era palabra de Dios. Lo que pasa es que el Señor puede usar a quien quiera, hermano, si usó cuervos. Y usó una burrita también, ¿verdad usted? O sea, y hasta le abrió la boca a la burra. Es que Dios es pero tremendo, ¿verdad usted? Porque le abrió la boca, o sea, para que pudiera hablar. O sea, para el Señor no hay imposibles. Entonces, este campamento, hermano, es para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. En donde quiera que esté la voz de Dios, la vamos a escuchar. Solamente que estemos atentos. ¿Sí? Estemos atentos y que el Espíritu Santo nos dé testimonio, eso es otra cosa. Que nos dé testimonio adentro de nuestro corazón. Porque se levanta una profecía, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos puede confirmar esa profecía en nuestro corazón.
Ojo con eso, que la profecía, el don profético, no estoy hablando del ministerio primario, el don profético no es para guiar es el Espíritu Santo. El don profético es para confirmar algo que el Señor nos dijo antes en nuestro corazón. Amén. Quisiera dejarlo ahí por cuestiones del tiempo, hermanos, y quisiera orar en el nombre de Jesús. Si usted me acompaña, oremos para ministrar la palabra en el nombre de Jesús. Y cierre sus ojos. No sé en qué momento o en qué palabra, si el Señor le habló en alguna porción de la palabra, atesore esa palabra en su corazón. Yo la atesoro también en el mío. Y pidámosle hoy al Señor que, así como Él se ha vuelto tantas veces hacia nosotros, porque Él es un Dios muy bueno, Él es un Padre amoroso, que está constantemente con las manos extendidas diciéndonos: vuélvete, acercaos a mí. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré emblanquecer como blanca lana, dice el Señor. Vuélvete. Si hay algo que le hayamos desagradado al Señor hoy, Señor amado, lo ponemos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, te pedimos. Perdona, Señor, perdona. Si en algún momento, Señor amado, te hemos desagradado, hoy queremos estar en estos campamentos, Señor amado, que nos dicen que debemos devolver nuestro corazón. No queremos desagradarte en ningún momento, Padre. Oh, Señor, danos un espíritu de consagración, Señor, y de santidad, para que podamos caminar, Señor, en este camino estrecho. En este caminar, Señor, en que tú pones los límites, Señor, que es tu palabra, que es tu doctrina. Queremos llegar, Señor, hasta la Canaán espiritual. Oh, en el nombre de Jesús, mira los corazones, Señor, en esta mañana. Los corazones agradecidos, Señor amado, por el llamado que nos has hecho a tu reino, a tu luz admirable de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Danos la fuerza, Señor, que es el gozo tuyo, para poder esperar tu venida, Padre Santo. En el nombre de Jesús queremos discernir los tiempos que estamos viviendo, Señor. No somos de la noche, somos del día. Y por lo tanto nos vestimos con tu armadura santa, Señor. Nos ponemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, Señor. Las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Señor, el yelmo de la salvación, Señor, nos ponemos el cinto de la verdad, el escudo de la fe, pero sobre todo la espada en nuestra mano derecha, Señor, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos vestimos, cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, nos vestimos con tu armadura santa, Señor. Empuñamos la espada en nuestra mano derecha para que podamos derrotar fortalezas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria a Dios.